fármacos específicamente antisuicidio. Así que en los últimos años me he dedicado a la tarea de intentar de establecer las bases o hacer una ruta de camino de cómo podemos hacerlo. Y lo que les presentaré hoy son los comienzos de las líneas bases de esta ruta de camino. Así que, en resumen, mi presentación hablaré un poco de la epidemiología, después de la genética del suicidio, después la evaluación y seguimiento, algunas palabras de suicidios en niños y adolescentes y algunas palabras de terapia farmacológica. Investigaciones en suicidios es la parte más reversa y contraria de todas las investigaciones en psiquiatría. De hecho, hasta recientemente muy poco ha cambiado en este campo por más de 150 años desde Durkheim. No hemos avanzado ni un milímetro en predecir tendencias suicidas, por ejemplo, comparado cuando yo era estudiante médico de hace 50 años. Pero todos intentan predecir hoy en día el suicidio, lo que yo creo que es una gran pérdida de tiempo y de dinero. Y yo creo que al final de la presentación, algunas palabras de la epidemiología. Es la 10ª causa de muerte de todas las causas en Estados Unidos y es la 15ª causa de muerte de todas las causas de muerte a nivel mundial, a pesar de todas las guerras que existen. Es la 2ª causa de muerte entre aquellos de 15 y 29 años y es la 3ª causa de muerte en aquellos entre 15 y 44. En los Estados Unidos, 41.000 o más pacientes han muerto por año por suicidio. Y Estados Unidos no tiene una tasa particularmente alta de suicidio, es como en la mitad de muchos países, es muchas personas muertas entonces en el cementerio. Y a 20 veces esta cantidad hacen intentos de suicidio de manera oficial, así que más de 3/4 de 1 millón de personas hacen oficialmente intentos de suicidio por año, que es documentado, y en Estados Unidos causa líder de casos de psiquiatría. También es la causa principal de muerte en psiquiatría para todas sus causas. Así que aquí tenemos el único área en que las personas mueren en psiquiatría, las causas principal de malas prácticas y casi no tiene dinero asignados para investigación en buscar terapia. Y de hecho, todos temen hacer estudios, temen hacer investigaciones. Deliberadamente excluyen a las personas con tendencias suicidas de todos los estudios, así que hay poca posibilidad que incluso por accidente encontraremos terapia si excluimos a todas estas personas. Todos quieren, no, no podemos hacer estudios doble ciego placebo control con personas suicidas. Bueno, debemos y lo haremos. Y debemos descubrir una manera en cómo hacerlo y esto sí es posible y los pacientes que son suicidas crónicas en sí quieren que lo hagamos. Durante este poco habrá una muerte de suicidio cada 40 segundos, lo que significa que durante mi presentación 90 personas morirán por suicidio. Durante esa misma presentación quedaré un intento de suicidio cada 1 o 2 segundos, lo que significa 1.800 a 3.600 personas intentarán el suicidio durante que yo dé esta presentación. Ahora, las tasas de suicidio varían según edad y sexo en Estados Unidos. Así que, por ejemplo, si comparamos los años 1996 y 15 años después, 2006, este fue la distribución de suicidios por la edad en hombres en el año 91. Y veremos que en hombres los suicidios aumentan como función de edad. Y cuando vemos en años posteriores, esto no ha cambiado, aunque es menor de lo que solía ser, especialmente en los adultos mayores. Las razones creo que se les
aclararán a medida que avanzo. Si vemos a las mujeres para suicidios completados, hay una distribución diferente en mujeres durante sus años reproductivos, y estos son verdadero en ambos datos separados por 15 años. Si vemos, en cambio, intentos de suicidio, es la dirección contraria. Más mujeres por hombre por un factor de 13:1. Todos conocen y las personas repiten constantemente que el suicidio se relaciona fuertemente con enfermedad mental, pero quizás no tan fuertemente como creerían. De hecho, hubo un estudio reciente viendo a los suicidios de sala de urgencia y encontraron que no hay evidencia de enfermedad mental que pudo encontrarse en casi la mitad de los casos. Pero todos han dicho, bueno, pero quizás tenían depresión, pero quizás no. Así que aquí hay uno de los muchos estudios que ha observado esto. De los 44 trastornos en psiquiatría, 36 han tenido proporciones de mortalidad estándar elevados. 5 tenían SMRs no significativos elevados, 1 no se elevó SMR y 2 no se pudo calcular ya que las muestras eran demasiado pequeñas. Pero ya se puede ver que la gran mayoría de los trastornos que tratamos en psiquiatría tienen suicidios elevados, aunque este no es simplemente trastorno depresivo mayor, sino que la mayoría de los demás trastornos que hablamos. Suicidio individual no es muy predecible. Podemos tener alguna predicción a nivel de grupo. Así que si la economía de, por ejemplo, de la grasa cae, podemos predecir un 35% aumento de suicidios de lo que pasó exactamente. Y después el año posteriormente, en España bajó, pero no tanto. Y los suicidios aumentaron 30%. Así que a nivel de grupo podemos hacer cálculos aproximados como este, pero desconocemos quién en Grecia o quién en España va a hacer suicidio. Así que ustedes y yo, con nuestros pacientes, debemos predecirlo a nivel individual. Muchos estudios han observado esto, tantos estudios que no se podrían imaginar. Aquí hay uno, un estudio de 4.800 veteranos de hospital. Al final de analizar sus datos, concluyeron que la buena predicción a nivel individual no es posible ya que existen demasiados falsos positivos y demasiados falsos negativos. Y el horizonte de predicción en los suicidios, como predecir el tiempo, por ejemplo, es muy limitado. Entonces, ¿qué haremos? ¿Encerraremos a las personas en un hospital? No lo podemos hacer. Así que la única solución es que debemos dejar de hacer lo que hemos hecho hasta la fecha. Ahora, siguiendo un intento de suicidio en sala de urgencia, 1% de estas personas morirán cada año los siguientes años, o hasta 10%, hasta 10 años después. Y en un estudio separado donde siguieron a las personas por 22 años, encontraron que 7% de las personas que habían hecho intentos de suicidio habían seguidos por 22 años morirían por suicidio. El problema es no se sabe cuáles. Este quizás es hacer en salud pública. Puedo, por ejemplo, observar en la sala y decir que 7% de esta sala estará muerto en 22 años. Quizás yo mismo. Así que este no es una buena predicción. Así que nos estamos engañando. Todos pensarán, bueno, que siempre logro la manera de predecir el suicidio, pero no. Así que una de las preguntas es, ¿puede ocurrir suicidio en la ausencia de depresión? Sí, los suicidios es un grupo separado de trastornos de eje 1, probablemente sí, verán por qué, y existe siempre una razón psicosocial o psicológica para el suicidio, no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que podría explicar esto? Bueno, quizás existen vulnerabilidades separadas y genéticas para los suicidios. Observemos esto. Tomemos dos
familias extensas con trastornos de humor y tienen prevalencia igual de trastornos y severidad de trastornos de humor en ambas familias, y después observamos cercanamente que hay muchos suicidios en una familia y ninguno en la otra. ¿Cómo se explica esto? Sugiere entonces que hay una vulnerabilidad genética separada para el suicidio, separada de la vulnerabilidad a los trastornos de humor. Bueno, analizamos esto. Hay una mayor tasa de suicidio completado en gemelos monocigóticos comparado con los disigóticos. Los parientes de víctimas de suicidio tienen 2 a 5 veces más probabilidad de cometer suicidio. Los familiares biológicos de los adoptados que han muerto por suicidio tienen 4 o 6 veces la probabilidad. Y intenciones de suicidios no fatales, los estimados de heredabilidad son 17 a 45%. Así que esto sugiere que hay vulnerabilidad al suicidio más allá de lo que se puede explicar de la vulnerabilidad a trastornos de humor o de factores psicosociales. Veamos esto en detalle. Han hecho ya muchos diferentes estudios y estos han sido resumidos y cambia cada ciertos meses. Uno de los estudios más previos de hace unos meses por Nicolescu, quien revisó todos los marcadores genéticos de suicidio y los examinó a través de diferentes muestras de cohortes y encontró 11 diferentes enlaces que sobrevivían en todos los análisis, lo que sugiere que este no es un accidente de una muestra, si es que se puede repetir en otro. Y aquí hay algunos de los primarios encontrados. Uno de los primarios que es muy interesante es metilación del gen SKA2 en su cromosoma 17. Pero esto es más bien un factor epigenético. Existen estos otros factores de riesgo y uno los ve y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con depresión y trastornos de humor? Y la respuesta es que nadie sabe. Así que por lo que sabemos ahora, estos no se enlazan específicamente a trastornos bipolares o de depresión mayor. Así que no hay enlace encontrado entre los suicidios y el receptor 5H2A y el polimorfismo de ni tampoco a dopamina, norepinefrina, BDNF o genes candidatos del eje HPA. Deberían ser, si todos estos se enlazan a depresión, deberían predecir el suicidio, pero no lo hacen de manera específica. Quiero darles otro ejemplo que quizás explique otros hallazgos peculiares. Cuando leí este paper, se trataba de pacientes bipolares observando sus riesgos de suicidio. Aunque no comentaron en esto en el paper, haré una observación de que cuando yo lo leía pensé, oh, ¿qué hace sentido esto? Así que encontraron un enlace entre los intentos de suicidio en el trastorno bipolar por una única institución para MB en el gen BDNF en el nucleótido 196. Así que si uno va a ese nucleótido específico, cambian M por V y aumenta el riesgo 5 veces la tasa de suicidio. Esto es interesante porque si alguien tiene esta sustitución y se le dan antidepresivos, y todos lo conocen porque lo han visto, algunos pacientes cuando toman antidepresivos tienen un mayor riesgo de suicidios en trastornos bipolares. Y uno podría pensar que es inducción de ciclado rápido, pero supongamos que son estos que han tenido esta sustitución. Entonces tendrían mayor expresión del gen BDNF, ya que los antidepresivos aumentan BDNF. Pero lo que se expresa en este subgrupo es algo que los llevará a un aumento de riesgo para el suicidio y no lo contrario. Así que es este efecto paradójico. Y fue mi reacción. Este gen BDNF no tiene nada que ver si es que uno tiene trastorno bipolar o no. Es independiente.
other intriguing findings about biomarkers. And I'm just going to show you Acerca de los biomarcadores. Les voy a hablar de este ejemplo, el colesterol. Un estudio de 3.207 sujetos. 510 tenían historia de intentos suicidas, 275 no habían tenido intentos de suicidio y 2.422 controles. Lo que se encontró fue que los niveles de colesterol eran menores en las personas que habían intentado suicidarse y eso era muy significativo. Si vemos el cuartil de menor colesterol comparado con el más alto colesterol en los hombres comparados con las mujeres, esta no es una diferencia trivial. Y si vemos a las mujeres, es esencialmente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién sabe? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero no se vuelvan locos. No es que vaya a ser un cambio, pero es una intriga. Ahora, otra cosa que está también relacionada es el gonditox de toxoplasma y también los intentos suicidas. Esto lo hemos visto en comunidades rurales, en granjeros, por más de 100 años. Cuando yo crecí en Irlanda y el granjero en una parte de Irlanda se suicidaba en el funeral, todos decían, ah, qué pena, debe haber tenido toxoplasmosis. Decían eso, ya sabían eso ellos. Entonces, de un 10 a un 20% de la población de Estados Unidos tiene anticuerpos a toxoplasmosis. Están en reposo, pero con estos anticuerpos hay 7 veces más riesgo de tener suicidio, no, de tener algún intento de suicidio. Los anticuerpos de toxoplasmosis pueden dañar a las células cerebrales y hay un rol que tiene que ver con la inflamación o un proceso inflamatorio en algunos suicidios específicamente, incluso que estén no relacionados con depresión. Ahora les voy a mostrar un paciente que incluso pudo predecir el suicidio en 30 días. Se pudo predecir el suicidio por las lesiones inflamatorias que se veían. Entonces vamos a ver algunos trabajos interesantes en inflamación, de procesos inflamatorios, no solo en depresión, sino que también TNF-alfa, que es uno de los factores mediadores en los procesos de inflamación. Acá podemos ver un tema de salud pública enorme que todo el mundo está ignorando. No hay recetas antisuicidas específicas aprobadas por la FDA, pero sí aprobaron la clonazepina para poder tratar la línea y en otros trastornos, pero no se le puede dar a todo el mundo que tiene intento suicida y no está claro si va a funcionar igual o no. Tiene que ver con todos los hallazgos que se ha hecho con las empresas farmacológicas y eso también es trivial si lo comparamos con todos los trastornos psiquiátricos. No solo no se entiende bien, sino que de verdad se entiende mal. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cuál es el mapa a seguir? Bueno, mi vida ha vivido la era dorada de la familia en esta época. Al principio no había casi tratamientos farmacológicos, casi ninguno. Habían desarrollado recién los tricíclicos, los neurolépticos, antipsicóticos, pero no había una idea real de cómo usarlos. Todavía estaban aprendiendo. Todavía no se había aprendido a usar el litio de forma correcta. Entonces, lo primero, cuando vemos la evolución de la psicofarmacología, cuando queremos encontrar tratamientos que funcionan, lo primero que necesitamos es una escala que sea sensible en cuanto a detectar las señales de eficacia. No las podemos encontrar si no las tenemos. La escala de Colombia que todos ustedes han usado no es una escala, en primer lugar, es un formulario de eventos adversos. Es el peor cuestionario o escala que existe en la psicofarmacología. Además de eso necesitamos una clasificación, porque si pensamos que podemos poner a todos los suicidas en el mismo estudio y después crear un medicamento antisuicida y después lo vamos a separar con placebo, no va a funcionar. No funciona en depresión,
porque si tomamos a todos los depresivos, les damos un antidepresivo, no va a ser mejor que el placebo. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen algún trastorno bipolar o tienen efectos, algunos otros trastornos. Entonces, es un subgrupo de trastornos psiquiátricos y necesitamos una clasificación. Al menos para empezar esta clasificación de los diferentes fenotipos de todos los trastornos, y los tenemos que estudiar uno a uno. Después de eso, después de clasificarlos, tenemos que establecer por protocolos con ensayos doble ciego randomizados para poder testear estos medicamentos, y después ojalá tengamos mecanismos de acción para poder trabajar con los medicamentos que sí funcionan y podamos establecer hipótesis, por ejemplo la hipótesis de dopamina, la esquizofrenia y otras que serían un modelo para poder desarrollar un modelo de recetas o de tratamiento. Tenemos que tener biomarcadores de genotipo y estos van a ser impuestos en una clasificación fenotípica, y esta nueva reorganización nos va a ayudar a hacer mejores predicciones en el futuro. Queremos desarrollar entonces una escala. ¿Y qué tiene que incluir la escala? Primero, las ideas suicidas, pasivas y activas, intentos, método y plan. Este es el rango y estas son las cosas que todos ustedes hacen en sus evaluaciones suicidas o de suicidio. Tendríamos que investigar accidentes, porque algunos accidentes son intentos suicidas disfrazados. Y ustedes saben eso y la FDA también lo sabe. Necesitamos evaluar también el comportamiento preparatorio, los que son abortados, interrumpidos, que alguien más los detuvo, o alguno que no ha sido ni interrumpido ni abortado, pero que está en curso. Han escrito ya la nota suicida, no le han dicho a nadie y están preparándolo, pero no le han dicho a nadie todavía, ni ellos lo han hecho. También tenemos que ver las personas que se autolesionan, que, por ejemplo, ataques de pánico. Un 50% de los pacientes con ataques de pánico tienen falta de realización de lo que están haciendo. Cuando pelean, a veces se ven muertos y ven a su espíritu mirándose desde el otro lado de la sala, mirándose muerto, es decir, ahora voy al cielo o al infierno, donde creen que van a ir. Entonces dicen, bueno, si yo veo sangre roja, debe ser que estoy vivo, y si siento el dolor, debe significar que estoy vivo. Entonces dicen, yo estoy vivo, es bueno, y eso los ayuda a reconectarse con su cuerpo. Eso es un ejemplo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, en cada ciudad más importante en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, hay fiestas que son organizadas de personas que están involucradas en sadomasoquismo. Estas personas se autoflagelan y también hieren a otras personas. Algunos terminan en la urgencia porque van demasiado lejos. Y no siempre es erótico, a veces simplemente es para liberar tensión, para liberar falta de felicidad, descontento. Para ellos a veces es incluso terapéutico. Hay pacientes que dicen que lo han usado como terapia y que es la única que les sirve. Entonces llegan a la urgencia porque se cortaron los brazos. Y van donde el doctor y el doctor les dice, se intentó suicidarse. Y él dice, no fue así. Parece un suicidio para mí, dice el doctor. ¿Por qué me dice que no? Y el paciente piensa, esta persona no tiene idea de cómo funciona el suicidio. Entonces, si no entienden el suicidio y están ya discutiendo conmigo, ¿cómo les puedo decir que estaba haciendo prácticas sadomasoquistas? Entonces tengo que ver cómo lo hago para salir de aquí, que es exactamente lo que hacen. Entonces, cuando empieza a pensar y empieza a preguntar acerca de estas prácticas no suicidas, sino de autoflagelación, se aprende mucho. Tenemos que ver el método, cuán serio era y cuán frecuente es. En la historia de la psicofarmacología, no hay el uso de escalas que sean categóricas, es decir, sí o no, como la escala de Colombia, porque es totalmente hay una falta de sensibilidad
total, hay que usar escalas dimensionales como la T-scan. ¿Hay una escala así entonces? Sí, porque eso fue lo primero que yo dije que tenía que hacer. Me lo puse como un objetivo hace 10 años, crear una escala que fuera sensible para todo esto. Entonces acá tenemos una escala de rastreo de suicidalidad. Hay algunas otras páginas después de esta que la FDA quería, pero para propósitos clínicos esto es todo lo que se necesita. Y el paciente puede llenar esto en la sala de espera, usted lo puede llenar o pueden hacerlo juntos. Y de hecho el cliente le va a decir al papel más honestamente todo, más que lo que se le va a decir a usted. Porque cuando le está hablando a usted, están evaluando su reacción y saben que ustedes se están asustando cuando ellos están hablando acerca de suicidio. Por lo tanto, deciden que le van a contar cada vez menos. Pero el papel no juzga, entonces revelan más en papel. Entonces la escala de rastreo de suicidio, esta es la versión estándar. Hay otra versión regulada en Europa que quiere mostrar, bueno, si nosotros aprobamos un medicamento para uno de estos trastornos, ¿cómo vamos a saber que es significativo clínicamente? No podemos hacerlo como con la enfermedad de Alzheimer, donde algunos de los tratamientos son estadísticamente mejores que el placebo, pero no son significativamente efectivos, son triviales. Dicen, no le podemos dar a la gente un sentido falso de seguridad. Esto tiene que ser obvio, incluso sin la escala. Entonces terminamos desarrollando esta versión CMCM, que quiere decir versión medida clínicamente. Tenemos 3 versiones pediátricas, 6 a 8 años, 9 a 12 años, 13 a 17 años. Esto está validado lingüísticamente comparado con la versión adulta y está disponible. Ahora, ¿qué pasa con la versión CMCM? Como dije, las agencias regulatorias en Europa nos piden que mostremos que no solo esto es mejor estadísticamente hablando que el placebo, sino que es significativa desde el punto de vista clínico. ¿Pero qué quieren decir con eso? Y ellos nos dicen, ese es su trabajo como académico. Nuestro trabajo no es decirle cómo hacerlo, nuestro trabajo es decirle, es juzgarlo, es juzgar su trabajo y decir si nos gusta o no. Entonces nos pusimos manos a la obra para poder cumplir con este objetivo y volvimos a la forma en que a todos nos capacitaron hace años, pero nada ha cambiado. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en la urgencia y le preguntamos al paciente acerca de todos estos fenómenos suicidas que les mostré anteriormente. Les preguntamos acerca de riesgo o también factores de protección. Les hacemos otras preguntas independientes acerca de otras cosas a las que nos podríamos haber referido, como un grupo de factores compuestos o características compuestas, cosas tales como calidad de vida, deseo de resistir, impulsividad, falta de predictibilidad, etcétera. Y también medimos discapacidad. ¿Cuánta discapacidad causa esto en su vida? Porque si causa mucha discapacidad, perdió su trabajo, su esposa se divorció de usted, todo va a empeorar. Nos sentamos ahí como un malabarista en la urgencia. Empezamos a tirar todas estas bolas al aire, atajarlas y hacemos un juicio clínico del riesgo. Si todos nosotros traemos un paciente acá y todos hiciéramos esto con un paciente, estaríamos muy de acuerdo en esta sala en cuanto a nuestro juicio de riesgo y nuestro juicio acerca de lo que deberíamos hacer. Hospitalizarlo o tratarlo de forma ambulatoria, pero eso es un tema totalmente distinto que predecir lo que ha pasado realmente con el paciente en una forma absoluta. Son dos cosas distintas. Entonces lo que yo le digo a la gente es, olvídense de la predicción absoluta, que es en lo que estamos perdiendo tiempo. Concordemos en que podemos hacer un juicio del riesgo y si es que nosotros desarrollamos un medicamento que tiene una mejor estadística sobre el placebo y es tan efectiva que en la sala de emergencia, en la urgencia, decimos que cuando este paciente entró, antes de que yo les diera el medicamento, podría haber puesto al paciente, lo podría haber hospitalizado, pero ahora que veo lo que ha pasado, es muy obvio que puedo dejar que el paciente se vaya a la casa, porque incluso el paciente dice que está bien.
Los reguladores dicen, si ustedes pueden hacer esto, entonces vamos a aprobar el medicamento. Esa es la base, esa es la estructura de la versión CMCM. Esto es complicado y no lo voy a ver detalladamente acá. Tengo otro simposio acerca de suicidio en Santiago, en Chile. En como 6 semanas más, Danilo Quirós está organizando este seminario y voy a pasar por todos estos temas en más detalle porque en ese momento vamos a tener más tiempo. Pero una de las preguntas fundamentales de los suicidios es que todos los modelos de todo lo relacionado hacia impulsar las investigaciones, diseñar estudios, predecir quién va a intentar el suicidio, se basa en un modelo teórico. Y el modelo teórico es un modelo lineal. Es como un procedimiento de escala Gutman, que es la base de la estructura de la escala de Colombia, también es la base de las guías de la FDA, también del sistema CDC, también es la base del sistema de administración de veteranos. Todos se basan en este modelo lineal. ¿Qué significa esto? Bueno, la escala Gutman es como una escalera. Dice que si han llegado al 5.º peldaño de la escalera, tendrán que haber pasado por el primero, segundo, tercero y cuarto peldaño. Así que la caricatura del modelo lineal es: en el lunes tengo ideas pasivas de suicidio, el martes ideación activa, el miércoles desarrollo un plan, el jueves tomo una decisión, tengo intención de seguir adelante, el jueves hago las preparaciones, dejo una nota de suicidio y voy y me compro la cuerda con la cual me colgaré. Y el viernes hago el intento y después el sábado estoy muerto. Bueno, esto es la teoría. Fundamentalmente, cuando piensan en todos los modelos, esto es fundamentalmente hacia donde se resume todo. Pero veamos, todos los médicos que han visto a pacientes saben perfectamente que es no lo que sucede. Es en realidad caótico y no predecible. Y no saben quién lo hará, y algunos son muy malos un día y mejores el otro, y está por todos lados. Así que la pregunta fue, si esta suposición es lo que motiva todo, ¿cómo es que probaremos si es verdad o no? Y si realmente es lineal. Bueno, este fue uno de los mayores desafíos que tuve en mis últimos 5 años tratando de abordar esto. Y nuevamente, suficiente para decir que lo que esta imagen refleja es un único paciente sobre 3.2 años, sin ninguna terapia farmacológica, porque todo lo empeoraba y no quería tomar ya más fármacos, y hacía calificación diarias de suicidalidad, y no les muestra que el movimiento en su suicidio y el tiempo dedicado en todos los días comparado al día siguiente, más de 3 años. Y lo que se puede ver es el movimiento que sucede. Ahora uno observa este movimiento y se puede graficar de muchas maneras. Y si fuera lineal, uno vería una línea. Si la línea es 45 grados o sube y cambia, sería lineal. Esto es absolutamente no lineal. Si fuera al azar, los puntos estarían dispersados por todos lados, pero no lo están. Así que hay un patrón, pero también hay caos y poca predecibilidad. Así que durante los años, a medida que intentaba encontrar un modelo que calzara, comencé a estudiar libros de matemática aplicada y modelos matemáticos, y revisé todos los famosos fórmulas y ecuaciones en la historia de la matemática para ver si alguno podría modelar cercanamente lo que se observó en estos set de datos. Y no, ninguno funcionó. Y un día encontré las ecuaciones diferenciales que se desarrollaron en los 60, a principios de los 60, por Edward Lorenz, quien fue un famoso matemático en MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y él fue el padre como de la predicción del clima, como un meteorólogo famoso.
Y basándose en estas tres ecuaciones diferenciales, fue capaz de desarrollar un modelo computarizado que construye lo que él habla un atractor, que muestra el patrón de este comportamiento caótico visto en el clima. El problema, la ventaja es que él y los demás físicos y matemáticos tenían es que conocían los variables que entraban a las ecuaciones diferenciales, pero nosotros desconocemos cuáles son las variables que entran a las ecuaciones variables que impulsan el suicidio. Así que, ¿cómo podríamos graficarlo? Así que en nuestras investigaciones descubrimos un estudio referido como el estudio de la llave que gotea, hecho por matemáticos físicos de la Universidad de California. Y han utilizado un método para estudiar el tiempo que requiere para que una gota caiga de una llave a un descubierto esencialmente que el tiempo que se toma para que esto suceda durante muchos días capturaba información dentro del hecho que era un sismógrafo que reflejaba el movimiento de terremotos que ocurrían debajo de California. Así que información que involucra tiempo puede capturar la esencia. Y sabíamos de los trabajos hechos por varios años de analizar estos datos que uno de las medidas más sensibles en detectar una señal de eficacia y resumir los suicidios es el tiempo dedicados en el suicidio. Así que utilizamos este tiempo utilizado a diario comparado al día siguiente. Y estos son los dos ejes, M y M más 1. Todos estos días sobre 3.12 años. Y después fuimos capaces de graficar al atractor. El atractor entonces resume información sobre el comportamiento de los suicidios que también podrá reflejarse en una ecuación diferencial o un fractal o un ploteo Mandelbrot que aún trabajamos y estoy intentando trabajar ahora en tratar de lograr esta imagen para que pudiéramos hacer un archivo para mostrar el movimiento y poder mostrárselo en la pantalla y estamos a punto de llegar a este punto, pero es bastante complicado. Es más bien como un tornado. Hay caos en los bordes. Si yo capturo una molécula en una parte del tornado y digo dónde estará esta molécula dentro de 30 segundos o 2 minutos o 10 minutos, no se tiene idea alguna. Nadie sabe porque es impulsado por dinámicas no lineales y la dinámica no lineal predice el caos. Y este es la esencia de la teoría del caos o dinámicas no lineales. Y lo que es muy claro del atractor que hemos construido, de que este es un reflejo clásico de dinámica no lineal, lo que significa que hay caos, pero hay patrones dentro del caos, pero también es impredecible. Así que aquí hay un pequeño pieza de ellos, creo que son 8 días, tomadas de este atractor, mostrándoles el tiempo dedicado cambiándose en 9 días consecutivos. Y si examinas a este paciente quien tiene ideas suicidas todos los días, tampoco tendrá idea ni ustedes de cómo será mañana y el día pasado. Ella me dijo una vez, ¿qué crees? ¿Podrías predecir las tasas de suicidio? Y ella dijo, ¿cómo lo puedes predecir si yo ni misma puedo predecirlo? No todos los casos son impredecibles, pero algunos sí. Después necesitamos encontrar terapias farmacológicas, porque no podemos esperar y hablar año tras año con pacientes. Y si no hacen un diagnóstico correcto, no van a encontrar la terapia adecuada. Y la noción del que podamos encontrar la terapia única que podría funcionar en todos los suicidas no va a suceder. No funciona en las otras enfermedades ni tampoco aquí. ¿Por qué? Esto es probablemente no un síntoma de depresión, sino que un grupo separado de muchas diferentes otras enfermedades. Así que quizás sea erróneo, pero hay que comenzar en algún lado al hacer un intento justo de tratar de observar los fenotipos obvios. Hemos hecho esto.
Este es el eje 1. Los trastornos de eje 1, trastornos psiquiátricos, hay que considerarlos como comorbilidades asociadas. Debemos tener un esquema para él. Hay que tener criterios de diagnóstico que hemos hecho para cada uno de estos tipos de trastornos y necesitamos una entrevista diagnóstica estructurada para que puedan hacer en todos los pacientes para poder decir que este paciente pertenece a este fenotipo de suicidios y este otro pertenece a este otro. Y esto quizás podría tener alguna capacidad de predecir respuestas al tratamiento. Esto es el esquema de clasificación que hemos creado. Y algunos son obvios. Así que si vemos, por ejemplo, cosas como trastornos de humor o que induce trastornos de suicidio. Alguien tiene un trastorno depresivo mayor a los 60, se deprimen aún más y se hacen más suicidas a medida que mejora la depresión. Hemos visto esto muchas veces. Les damos antidepresivos, quizás se mejoran y desaparecerá. Pero después el otro paciente quizás haga lo contrario, quizás los empeora. Ahora, hay algunos grupos aquí que jamás se han descrito así antes. Uno de estos es uno muy interesante y este es el grupo de la izquierda. Trastornos de suicidio de ataques de impulso. Todos lo han visto. Todos han creado, quizás son personas impulsivas con intenciones de suicidios impulsivos. Muchos estudios buscando características impulsivas en estas personas encuentran que no tienen personalidades con impulsos aumentados. Dirán, quizás lo hicimos mal, o lo repetimos, o lo haremos mejor, hasta encontrar que finalmente es verdad. Pero siguen encontrando que no importa la personalidad en las escalas de impulsividad, no encuentran la asociación que buscan. Entonces, ¿por qué? Porque nadie le dedica tiempo escuchando al paciente por suficiente tiempo para documentar precisamente lo que le sucede. Y el paciente dirá, miren, algunos días estoy sentado y estoy con mis amigos y todo está bien. Cuando de repente, de la nada, por ninguna razón aparente, decido inmediatamente que me quiero matar y lo voy a hacer esta noche. ¡Pum! Tal como así. O me voy a matar ahora y voy a salir corriendo por la puerta, a la calle, al tráfico y así me matarán. Y todos han visto esto, sucede. Así que estas personas reciben ataques inesperadas, no provocadas, de una necesidad urgente de matarse, como un ataque de pánico, lo que es inesperado y no provocado, pero no es un ataque de pánico, una crisis. Pero dirán, tiene algunas cosas similares, pero no es lo mismo. Tiene algunas cosas que son casi como un trastorno obsesivo-compulsivo, un pensamiento obsesivo, pero no es una obsesión. Tiene algunas características comunes con un tic, como la necesidad urgente de vocalizar, pero no es un tic. Para los que no entienden estos tres entes, es casi como un hipo o un estornudo. Así que si comienzas a tener hipo y estornudos y les digo, ¿tienes pensamientos de hipo? Me dirán, pero ¿qué me dices? Simplemente estoy tratando de dejar de tener hipo. Pero sí, estoy pensando de mis hipos, obviamente, pero los hipos vienen por sí solos. Esto es lo que estos pacientes tienen. Y estos son los que les va más mal, especialmente cuando les damos fármacos psiquiátricos, especialmente antidepresivos. Porque hemos documentado en el libro que escribimos el año pasado que algunos de estos pacientes reciben estas alzas repentinas de ideas suicidas en respuesta a los antidepresivos y la frecuencia de estas alzas aumentan. Y cuando uno deja el antidepresivo, esto se detiene. Esto no es inducción de ciclado rápido del trastorno bipolar, es lo contrario. Así que tenemos que desarrollar fármacos específicos para tener como objetivo estos trastornos específicos. Bueno, ¿cuáles son los candidatos? Clozapina, litio, ketamina, que aparte se ha estudiado para depresión, es mejor fármaco antisuicidios, y óxido de magnesio en alta dosis unido a una restricción de consumo de calcio. No olviden este último detalle. ¿Qué pasa con los antidepresivos?
podrían hacer personas más suicidios. De hecho, hay un aviso en la etiqueta. ¿Qué pasa de valproexodio? También hay un aviso en la etiqueta. ¿Podría mejorar o empeorar las personas? ¿Qué pasa con los neurolépticos atípicos? También tienen avisos en sus paquetes. ¿Qué pasa con los anticonvulsionantes? También tienen avisos en sus cajas porque se ha documentado bien que algunas pacientes tienen aumentos en tendencias suicidas. Veamos el litio. Aquí hay un paper de revisión por Leonardo Tondo, revisando muchos estudios. Este es el año antes del litio, la cantidad de actos suicidas por cada 100 años pacientes. Y durante el año de tratamientos con litio, esto bajó dramáticamente. Esto es una caída impresionante en cualquier terapia pública. Y cuando dejan el litio, después del primer año, vuelve a subir. Esto es extremadamente peligroso. Y después, si sobreviven a eso, entonces van a volver a como estaban antes de empezar. Entonces, el litio tiene un efecto protector en muchos pacientes. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no necesariamente en los bipolares. Si vemos todos los estudios, y hay 25 estudios que han mirado esto, y todos concuerdan. Podemos ver a todos los estudios juntos o solo los estudios que tienen que ver con suicidios o con los intentos de suicidio, con trastorno bipolar, trastorno afectivo, trastorno unipolar, depresión mayor, etcétera, sigue siendo protegido. Entonces estos son ensayos abiertos, de todos los tipos de ensayos. Todas las cifras dicen lo mismo. Hay un efecto de protección, pero no es para todos. También hay algunos estudios de litio en el agua. Esto se ha replicado en los 5 continentes. El mejor fue publicado en el British Journal of Psychiatry. Se midió la cantidad de litio en el agua. Alguien me dijo recientemente que esto también lo habían hecho en Chile. Bueno, pero 6.460 medidas en todo el país de litio, en 99 distritos de Austria, y vieron que 10 distritos tenían más litio y la tasa de suicidio era de 11 por 100.000. Y en estos 10 había un 16% más de probabilidades. Claro que habría que tomar mucha agua con litio para tener este tipo de problemas, pero también se replicó en otros grupos y fue muy interesante. Intentos y también hospitalizaciones en los 2 años con clozapina y olanzapina. Todos podrían estar de acuerdo que la olanzapina es un antipsicótico muy bueno, no hay cómo negarlo. Pero si vemos intentos de suicidio y también hospitalización para prevenir el suicidio, claramente la clozapina tiene la ventaja sobre la olanzapina, que es un antipsicótico. Podemos ver entonces lo que hacen otros antipsicóticos y, claro, no está bien entendido cómo funcionan. La ketamina se ha hablado mucho para la depresión. Para mí tiene un efecto antisuicidio. Podemos dar 0,5 miligramos por kilo, que va a causar alguna disociación por 1 hora o 2. Se ha estudiado también menos dosis de 0,2 miligramos por kilo. Hay un efecto inmediato antisuicidio y antidesesperanza en 1 hora o 2 y dura más o menos 3 días, 2 o 3 días, y todo vuelve a la normalidad el día 7. Entonces se usa lunes, miércoles y viernes, y después tiene que volver el paciente para estas infusiones de anfetamina. Ahora se está trabajando con un inhalador incluso. Es un antidepresivo menos evidente y el beneficio, como dije anteriormente, es de 4 a 7 días. Y recientemente hemos descubierto esto por casualidad. El efecto del óxido de magnesio y el bajo calcio. Cuando yo estaba hablando con un paciente, lo que le dije es que si seguimos midiendo de forma precisa, nos vamos a dar cuenta que estos datos nos van a mostrar algo que nos va a dar un indicio de que podría funcionar. Un día esta paciente vino y se veía distinta. Y le dije, ¿te ves distinta? Noté esto el día anterior también. Y te ves distinta a lo que te viste en los últimos 4 años. ¿Qué pasó? Me dijo, nada.
De hecho, nunca me haga ese comentario, nunca más en la vida. Y se me enojó mucho. Y le dije, ¿pero por qué? Pues esto es bueno. Y ella dijo, no, no es bueno para nada. Todas las condiciones van cambiando en el transcurso del tiempo. Y la próxima semana voy a volver a estar como estaba antes, a mis tendencias suicidas crónicas. Entonces, incluso un momento breve de alivio no es suficiente. Estoy condenado a una vida de sufrimiento. Y yo le dije, pero si es así, mejor se suicida ahora o la próxima semana, cuando vuelva. Y le dije, bueno, perdóneme, no había pensado acerca de eso, pero tenemos todos estos datos, miremoslo, observémoslo. Cuando uno ve los datos, cuando los estudia, y fue muy claro que había una señal de eficacia. En esta posición no lo puedo ver, pero pasó en este punto de acá. Entonces le dije, ¿qué cambió? Y me respondió, nada. Y le dije, pero mira, y sigue pensando. El próximo día que vino, también se veía un poco mejor. No era mucho mejor, pero se veía mejor. Y le dije, hay algo que está pasando. Así que se puso a pensar y dijo, sí, hay algo que cambió. Leí que si uno toma magnesio, ayuda a la migraña. Entonces tomó óxido de magnesio y le dijo, ¿le ayuda a la migraña? No mucho, un poco. Pero hubo una señal de suicidio y que se mantuvo porque estábamos midiendo todas estas escalas. Entonces ella me dijo, bueno, quizás debería parar porque quizás es simplemente un accidente. Entonces paró e inmediatamente en la escala se muestra un aumento. Entonces me preguntó, ¿cómo lo podemos testear? Y yo me pregunté, ¿qué base podríamos tener con esto? Y dije, bueno, en los estudios lo hacen de 2 a 3 semanas. Entonces estuvo sin óxido de magnesio por si el suicidio se mantuvo arriba, como pueden ver acá. En ese punto, me dijo, ¿qué hacemos entonces? Y le respondí, a ver, el problema con el desarrollo de los medicamentos, incluso si uno entiende el medicamento y cómo funciona, no se usa apropiadamente. Y una de las cosas que hemos conversado y que hablamos ayer es que todo tiene que ver con la distribución de la dosis. Entonces, tómese la dosis en la mañana y vaya midiendo el resultado cada hora durante las próximas horas en que está despierta. El primer día, con 250 miligramos por día, tomábamos 250 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Volvió unos días después y me dijo, tienes razón, funcionó de 6 a 6,7 horas. No perfecto, pero funciona. Entonces empezamos a aumentar la dosis hasta que estaba con 250 QID. Y podemos ver que en los próximos 2 a 3 meses el índice de suicidio bajó. Pero ella seguía teniendo estos cambios y también tenía diarrea por el magnesio, pensábamos que era. Traté de calmar la diarrea, pero nada funcionaba muy bien. Pero estaba bajando. Entonces medí todos estos pics y había una relación matemática entre cada uno de los pics y el próximo. Y le dije, esto no es aleatorio. Era 50, 20%, más o menos 5%. Cada pic era comparable con el otro. Eso significaba que había un patrón, que algo estaba pasando y teníamos que ver qué lo estaba causando. Después volvió en este punto. Y hubo un cambio nuevamente en el índice de suicidio. Estábamos viendo todo, observándolo todo, ya tenía diarios, anotaba absolutamente todo. Y me dijo, creo que ya sé lo que pasa. En ese último pic, yo estaba con mis amigas, estábamos en una fiesta, estábamos comiendo pizza y helado y muchas cosas así. Creo que tiene que ver con las cosas que tienen leche.
¿Y qué hay en la leche? Calcio. ¿Y qué es el calcio? El calcio interfiere con la absorción del magnesio. Entonces desplaza el magnesio al tracto intestinal y eso es lo que causa diarrea. Entonces, restringe el calcio a menos de 30% de la dosis recomendada diaria. Hizo eso y en 24 horas paró la diarrea. E inmediatamente, por primera vez en 25 años, no tenía ideas suicidas. Había tenido esto por 25 años, todos los días de su vida, por cada hora, todos los días. Entonces ya no tenía estas ideas. Esto continuó así por los siguientes 6 meses y dijo, bueno, quizás un placebo. Yo le dije, sí, quizás, pero va a seguir tomándolo porque el placebo a veces funciona. Y ella dijo, quiero saber si es placebo, si es mi mente. Quiero dejar de tomarlo. Y dije, bueno, no me parece que sea una buena idea. Y dijo, es mi cuerpo, así que hago lo que quiero. Y lo voy a hacer para probarlo. Así que empezó a probar. E inmediatamente, en 36 horas, físicamente, tenía otra apariencia. Era obvio que había algo muy mal. Y pasó por un frenesí suicida, por mucho, que fue terrible. Cambiamos solo una variable por vez. Seguía rogándole, por favor, empieza a tomar de nuevo el magnesio, no me importa que sea un placebo, empieza de nuevo. Lo hizo al final de la semana cuando ya había recopilado los datos que quería tener. Y en 4 días los índices bajaron y ha estado asintomática desde ese entonces. Ha estado sin estas ideas suicidas por 8 veces en su vida, desde la edad de 6 años. Cada una de ellas era un plazo de 3 días y cada una de esos plazos libres de suicidio pasaron durante periodos de estrés. Durante periodos de estrés, no al revés. Y ahora es asintomática. Miramos los datos nuevamente y vimos esto. Entonces dijimos, pero la índices de suicidio también bajaron acá. ¿Qué pasó aquí? Quizás esto es simplemente ruido. Volvió a su diario y miró. Y lo único que encontramos que era distinto era exactamente en ese punto que se había hecho vegana. Estaba comiendo distintos tipos de frutas y también comida, y había estado tomando también algún tipo de té de pimienta que dijo que vio que era bueno para el dolor de cabeza. Entonces ahora con la dieta vegana encontró espinaca en el supermercado y empezó a comer más. Lo empezó a poner en muchas comidas de su dieta. Altos niveles de espinaca. ¿Cuáles son las dos comidas que tienen el índice más alto de magnesio? La pimienta y la espinaca. ¿Es un accidente? Podría serlo. Parece homeopatía, ¿o no? Entonces hicimos una búsqueda de Google y dijimos, esto es una locura. Lo primero que vimos cuando ponemos magnesio es la tabla periódica de elementos. ¿Dónde está el magnesio? Está acá. ¿Qué está al lado? El litio. ¿Qué está al lado de eso? El calcio. ¿Es un accidente? Podría ser, pero es muy interesante. ¿Qué hace el magnesio en el cuerpo? Hace muchas cosas. Pero una de las cosas de la neurociencia que es muy conocido que hace es que funciona en el complejo de receptor de NMDA. En el medio de cada gráfico de NMDA, justo en el medio de los canales de calcio, tenemos el magnesio estabilizando los iones de canales de calcio. Entonces estamos pensando que los índices de suicidio en algunas personas al menos es una especie de arritmia o un síndrome de colon irritable de los canales de calcio. Y es como una arritmia que está fuera de control. Entonces lo que hace el magnesio es estabilizarlo, es parar la arritmia y deja de gatillarse esta forma rítmica. Entonces cuando para, los índices de suicidio se bajan. Se cree que el litio tiene un efecto acá, la clonazepina, la ketamina también, y algunas de las otras drogas glucomenérgicas. Entonces hay mucho trabajo que hay que hacer de todas maneras.
Comparado con el placebo, los antidepresivos van a reducir las ideas suicidas y los comportamientos suicidas de aquellos que tienen menos de 25 años, entre 25 y 65 en ambos grupos o en ningún grupo. ¿Qué creen usted? En ningún grupo, esa es la respuesta. Incluso para los antidepresivos que sí funcionan y que han sido aprobados por la FDA. Entonces, estos son los datos. Tenemos 40 años de ensayos de registros de los papers de la FDA en el British Journal y muestra que bajo 25 los índices decisivos van a subir cuando es más joven. Entre 25 y 65 no hay diferencia con el placebo, incluso cuando los antidepresivos sí funcionan. Y es solo en aquellos que tienen más de 65 que reduce los índices de suicidio comparado con el placebo. Entonces eso sugiere que hay al menos 2 o 3 fenotipos de suicidio en cada población con depresión. Un fenotipo está bajo 25 y otro fenotipo sobre 65. Y el grupo en el medio puede ser una mezcla de ambos o un tercer fenotipo, no lo sabemos. Así que uno de mis pacientes me dijo un día: los psiquiatras son personas interesantes, pueden ir y hablar del peso, de la violencia, del asesinato, caos, y ellos están calmados como Buda y nada los altera. Y es maravilloso de observar. Pero me dijo, el momento en que comienzas a hablar del suicidio, todo cambia. Ella dice que ellos se sienten que nos entrevistan a nosotros, pero en realidad somos nosotros que nos entrevistamos a ellos. A medida que se profundiza la discusión de suicidio, se pueden ver el miedo y la ansiedad en sus ojos y sus caras. Ellos ya se han encerrados, ya no escuchan y no quieren escuchar más. ¿Cómo es que nos pueden ayudar? ¿Cómo es que podrán aprender de los suicidios si es lo que hacen? Así que para terminar, ¿existe siempre un motivo para el suicidio? No, a veces sí. ¿Existe algún evento psicosocial externo que siempre precipita el suicidio? A veces sí, a veces no. ¿Deberíamos dejar de pensar en el suicidio exclusivamente como una complicación de la depresión? Absolutamente. De hecho, en el caso de esta paciente, la tendencia suicidia apareció el día antes de la depresión, no al revés. Cada vez que documentamos esto. Y dijo, ¿por qué los médicos siempre piensan que soy suicida porque estoy deprimida? ¿Se les ocurrió alguna vez de que quizás esté deprimida porque tengo un trastorno suicida? Y tenía razón. ¿Puede alguien tener comportamientos suicidas y ninguna ideación suicida dentro de un periodo, como por ejemplo la última semana? Sí. ¿Existe más de una clase de trastorno de suicidio? Sí, yo lo creo. ¿Existe una clasificación para fenotipos de trastornos de suicidio? Bueno, no existían hace algunos meses y ahora existe y está publicado en nuestro libro. ¿Puede el suicidio ser predecido a nivel individual? No, no se puede. Aquellos que hacen intentos impulsivos de suicidio son personalidades impulsivos? No necesariamente. ¿Trastornos de impulsividad tienen probabilidad de hacer intentos de suicidio? No necesariamente. ¿Los trastornos del eje 1 ¿Los trastornos de suicidio son independientes de los trastornos de eje 1? Algunos sí. ¿Hay vulnerabilidades genéticas? Yo lo creo que sí. ¿Necesitamos diferentes tipos de psicoterapias específicos para el suicidio? Sí, sí lo necesitamos. No es que en realidad necesitemos una psicoterapia diferente de los demás, pero nos estamos enloqueciendo. Es como, no me digan más, no quiero escuchar porque me pone nervioso, necesito internarlo. Así que los pacientes lo mirarán y dirán, bueno, si él no lo puede manejar, yo no lo podré manejar y yo debería preocuparme más. Así que hay que aprender de trabajar con la propia contratransferencia, como nos contaban hace 40 años. Hay que estar calmados a medida que ellos te cuentan cosas muy intensas, y a medida que hacen esto les dirán aún cosas más atroces y los harán quedar pelados, y debemos hacerlo para ayudarlos. Ellos quieren dejar toda la basura en nuestra oficina y saldrán de nuestra oficina sintiéndose mejor. Así que ¿pueden funcionar los antidepresivos? Sí, sí pueden funcionar. ¿Pueden empeorarlo? También lo podrán.
pueden mejorarlo en personas mayores. ¿Pueden algunos medicamentos mejorar los suicidios? ¿Pueden otros fármacos empeorarlos? Sí, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, vareniclin para los fumadores y corticosteroides, y la lista continúa. Así que para resumir, ¿qué hemos aprendido? Es la causa principal de muerte en psiquiatría. Antisuicidas necesitan ser desarrollados. Nuestro objetivo, como con los demás trastornos, no es de predecir el suicidio a nivel individual, porque es imposible de hacerlo de manera precisa. Nuestro objetivo, como con todos los trastornos, es encontrar una terapia para reducir los síntomas, encontrar una terapia para reducir el sufrimiento, encontrar una terapia para reducir la discapacidad funcional. Si uno logra esto, todo lo demás se arreglará por sí solo, como los demás trastornos. Y necesitamos una medición, una escala sensible en detectar la eficacia de señal y un sistema de clasificación para estudiar estos trastornos uno a la vez, también con marcadores genéticos, y a medida que los siguientes 30, 40 años pasan, no tengo duda alguna de que encontraremos amplias antisuicidio. Va a ser una industria principal y va a ser tema candente para seminarios separados y terapias separadas. Así que espero que la información que les di hoy les ayudará a pensar nuevamente de algunas creencias antiguas del suicidio, quizás que comiencen nuevamente a observar, tratar esta condición. De hecho, mi amigo Danilo, que ha estado escribiendo conmigo por muchos años, pero discutíamos esto y le mandé una copia de mi libro al final del año pasado, y Danilo ya encontró un caso de trastornos de suicidio, de ataques de impulso, alguien ha sido crónicamente un suicida peligroso, y la trató con magnesio con este protocolo, y me dijo esta mañana que ella ya está con grandes mejoras, incluso si no le había ido bien con los demás fármacos. Así que ahí están los libros. Espero que con la información que han recibido fuera útil y los haga pensar que quizás ustedes son los jóvenes o las generaciones más jóvenes que descubran estas cosas, y que espero que se estimulen salir al mundo para mejorar el mundo para estas personas. Gracias. Agradecemos al profesor Sheehan por su muy provocativa y sofisticada conferencia. Las preguntas las vamos a dejar para el panel. David, questions regarding your presentation, we will... Las preguntas en su presentación lo vamos a permitir en el panel. Lo invito a crear el panel. Invito al profesor Prescorn, Marcelo y Khalil. Sí, sí, ok. Ok, entonces acá. ¿Se escucha? Bien. Antes de dar inicio a las preguntas, felicitar al doctor Sheehan por lo que decía. Me parece ha sido una presentación muy provocativa, muy sofisticada, como dicen en inglés, thought-provoking. Ahora, debo decir que en mis años de profesión es segunda vez que veo analogar una experiencia humana, en este caso el Impulse Attack Disorder, a una experiencia o a una conducta humana. Él habló de que de alguna manera esto se parecía a una tos o a un estornudo. Recuerdo hace muchos años en Inglaterra acompañaba a un famoso profesor que entrevistaba a una paciente, y la paciente le dijo: ¿sabe, doctor? Yo nunca he tenido un orgasmo y no sé cómo es.
Y el profesor le contestó, mire, un orgasmo es un fenómeno de tensión creciente que se resuelve abruptamente. Es igual que un estornudo. Bueno, voy a aprovechar que tengo la palabra para hacerle una primera pregunta inicial a todos los miembros del panel. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa el panel sobre la hipótesis, siguiendo la perspectiva evolucionaria, de que al menos algunas depresiones no sean parte del problema, sino que sean más bien parte de la solución? En el sentido de que, así como las náuseas y los vómitos del primer trimestre del embarazo evitan que las mujeres ingieran ciertos tóxicos, pudiera ser que en algunos casos episodios depresivos tengan fenómenos beneficiosos, tales como el ahorro energético, el hecho de que se elicita el apoyo de los congéneres, o bien la culpa que se presenta nos hace redimirnos. En otras palabras, que algunas depresiones, estoy pensando, por ejemplo, el fenómeno del duelo, tengan un cierto valor adaptativo. No sé si alguno de los panelistas quiere pronunciarse sobre eso. Perdón, yo creo que sí. Evolutivamente sabemos que la depresión, que el duelo tiene un valor adaptativo y conservador de la energía. Una prueba de esto es que desde el punto de vista del procesamiento cognitivo de la depresión, los pacientes que hacen solamente tratamiento farmacológico recurren más, los datos los mostró Cowboy, que los pacientes que hacen tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Evidentemente hay la necesidad de procesar de alguna forma la depresión para salir renovado y encontrar el significado. Sí, creo que sí. Yo pienso que existen varios. Pienso que hay varios tipos de depresión. No podemos hablar de un solo tipo, y sí depresiones. Y la expresión y el significado de la depresión para cada persona. En muchas situaciones, muchos artistas han sido muy creativos en sus fases depresivas. La pintura, las fases depresivas de Picasso, por ejemplo, y otros pintores, las producciones científicas también muy profundas de diversos autores se consideran también en su fase depresiva. Por lo tanto, la depresión no es solo algo tan malo. Lo que es malo es el sufrimiento de la persona y la forma con la que lidia con eso, porque yo pienso que las personas que nos buscan es porque están sufriendo por esta depresión y tenemos que auxiliarlas en resolver esto. La parte farmacológica es una parte del tratamiento, tenemos que tenerlo muy claro. El tratamiento farmacológico es algo que puede mejorar el estado neuroquímico de la persona, pero psicoterapia, actividad física, hay evidencia publicada por Harvard que habla de que las betas endorfinas aumentan en la práctica de ejercicios y toda una serie de otras terapias como arteterapia, cosas que el paciente pueda generar producciones propias y que pueda sentirse. En Brasil usamos la palabra apoderado de su individualidad, que le pueda dar sentido a su individualidad. Entonces es parte de nuestro tratamiento médico ayudar a esta persona para que pueda tener una vez más una individualidad y un crecimiento como un todo. Some of the other members of the panel want to say something. Bueno, vamos a hacerle una pregunta ahora al doctor Preskorn. ¿Cuál es el antidepresivo de elección en una paciente que toma tamoxifeno? So the question is, what's the antidepressant of choice? Well, I think certainly you want to rule out 2D6 inhibitors. Van a querer eliminar los inhibidores 2D6, hay que asegurarse de que lo tengan intacto. Si uno... Y hay la pregunta interesante de fluoxetin. Lo pensé un poco y creo que debo volver a ver el paper porque la pregunta es si
las personas utilizan menor dosis de fluoxetina para tratar a los pacientes, particularmente porque muchas veces se ha utilizado para tratar síntomas perimenopáusicas inducidas por terapia de tamoxifen. Así que la pregunta mía es, pensando de su pregunta, me gustaría poder volver a ver la dosis, porque si utilizaban dosis muy bajas, entonces el grado de inhibición de la enzima es una función de la afinidad de unión del fármaco a la enzima por la concentración. Estas aparte, pero yo destacaría los inhibidores 2D6. También pensaría que probablemente, primero, utilizan el que va a funcionar, pero la pregunta es cuál es el primero a utilizar. Si uno observara los datos mostrados, desvenlafaxine, no hice este comentario, pero desvenlafaxine en realidad disminuye las tasas de mortalidad debajo de las tasas estándares. No destaqué este hecho, pero esto fue verídico y la pregunta ahí fue: ¿por qué podría esto ser el caso? Y pensando en esto, me pregunté de que si para respuesta antidepresivo necesita tener intacto al 2D6. Así que si esto fuera verdadero, recuerden que vieron los efectos cuando las personas lo tomaban por mucho tiempo. Bueno, los pobres metabolizadores 2D6 deberían terminar desvenlafaxine porque no funciona, entonces tendrán una población enriquecida. Desvenlafaxine hubiera sido seleccionado para eliminar a los pobres metabolizadores. No sé si es una buena explicación, pero al menos sería consistente. Pero si uno observara los datos, desvenlafaxine quizás serían la que inicialmente utilizaría para utilizar en conjunto con tamoxifeno. Dosis de ketamina que se recomienda en pacientes que tienen episodios de suicidio o intentos de suicidio. Es 0.5 miligramos por kilo. Parece ser la mejor dosis dada intravenosamente, lentamente, por 15 a 20 minutos. Y podrían intentar 0.2 miligramos por kilo, pero esto es quizás menos efectiva, pero tendrían menores disociaciones. Doctor Sheehan, dosis de magnesio usados en los casos que él planteó. El caso que presenté, al final se respondía mejor a 1000 miligramos por día. Así que el óxido de magnesio quizás sea la forma que es más fácilmente disponible, de manera más frecuentemente utilizada y más estable. Así que de todas las formulaciones es la que probablemente la mayoría de las personas utilizan cuando utilizan magnesio. Así que si puedan obtener una buena formulación de 250 miligramos QID. Así que cada dosis funcionará por aproximadamente 6 horas. Ahora la estrategia es que comienzan al paciente con 250 miligramos B y D a la mañana y a la noche y observar qué sucede. Entonces, si no tienen problemas con diarrea, entonces 125 miligramos a la hora del almuerzo, y si esto está bien, 125 miligramos a la noche, y siguen aumentando dosis. Y si llegan a tener demasiado diarrea, quizás signifique que los pacientes aún tienen alimentos que contienen calcio, porque calcio se encuentra en todo, enriquece todo lo que se compra en los supermercados, así que hay que ser escrupuloso para restringir el calcio, porque si no lo restringen no funcionará apropiadamente y funcionará como he dicho, pienso, pero no sabemos mejor en aquellos que tienen suicidio desde que fueron jóvenes y aquellos que han tenido trastorno por impulsividad, y uno con magnesio puede ir a mayores dosis, incluso hasta 3000 miligramos por día. Danilo me enseñó esta mañana, creo que en su caso, que trataban, creo que con 1000 miligramos al final, 200 miligramos QID también. Así que
intentamos varias veces de bajar la dosis de este punto, y donde la dosis baja pueden comenzar a ver los pacientes más sintomáticos cuando llegan a 750 miligramos al día o menos, y algunos quizás no tendrán tanto efecto a esa dosis y pueden aumentar. He visto a médicos que frecuentemente han utilizado 3.000 miligramos por día, pero lo importante es dividir la dosis. El consumo diario recomendado es 350 a 450 miligramos al día en una persona normal. Así que esto es 2 a 3 veces más alto que el límite máximo de lo recomendado normal. Esto también puede ocurrir en personas que tienen calcio sérico normal, porque el calcio sérico no es buen reflejo del calcio intracelular, que opera de manera diferente. Así que solo porque alguien tiene un calcio sérico, magnesio quería decir, alguien que tiene un nivel de magnesio sérico normal, no necesariamente se benefician. Otro detalle es que ya se conoce de estudios in vitro que ketamina y antidepresivos y litio son todos sensibles a magnesio, lo que significa es que si no funciona bien in vitro y agregan magnesio al experimento, la eficacia del litio, del antidepresivo y de ketamina mejora. Así que predigo que habrán algunos casos, no muchos, pero habrán algunos de depresiones resistentes a terapia y trastornos de humor resistente a terapia que responderán a su régimen existente si es que uno agrega magnesio, de como lo mencioné. Pero claramente esto es un comienzo, necesita ser mayor investigado, tenemos que descubrir cuándo funciona, cuándo para descubrirse con todo este proceso. ¿Algo parece? You want to add something? Actually, I had a question for Dr. Sheehan, but also for the whole audience, and that is suicide is... Sí, es un resultado binario. Uno muere o no muere. No muere. Y hay como 4.000 personas que mueren en Estados Unidos. Entonces tiene que haber una decisión. ¿Por qué no tenemos información genética en las personas que cometen suicidio? En Sudamérica estaba pensando que podríamos tratar de involucrarlos a ustedes también. Tendríamos una base de datos, cientos de miles de personas en un periodo muy corto de tiempo, para poder hacer una asociación genómica y poder trabajar en subtipos. Parece que este es un tema de salud pública. Me parece que es bueno tener a tantas personas aquí de tantos países, que es bueno poner este tema. Esta es una muy buena oportunidad y mi predicción es que vamos a encontrar algo muy específico. Khalil has two questions important. Perguntas. Hay dos preguntas para el profesor Prescott y para Toba. Para el uso de vortioxetina, usado como antidepresivo en Estados Unidos y en Chile, y si existen estudios con antidepresivos en pacientes sin depresión. Estudios de neuroimagen, el uso de antidepresivos en pacientes que no tienen depresión. ¿Hay alguna alteración de neuroimágenes de este paciente? So I don't know whether or not... Sí, no sabía que había algún estudio de resonancia magnética que se hubiera hecho con individuos normales que habían sido tratados con antidepresivos. Así que no sé la respuesta a esa pregunta. Porque en general son todos depresivos. Así que no puedo pensar en ningún estudio de ese tipo. Puede que haya, y simplemente no sé. Ahora, en cuanto a la fluoxetina en Estados Unidos, voy a dejar que el doctor Sheehan lo discuta. Y en Canadá, obviamente, voy a dejar a mi colega aquí a mi izquierda que explique. Sí, se hizo un estudio en Canadá
y que resultado primordial en cuanto a la interacción con fluoxetina en los pacientes depresivos. En este grupo lo que hicimos fue tener un análisis secundario. Estábamos mirando la mitad de los análisis. Este análisis decía que había una mejora en la dimensión cognitiva era independiente de la mejora de estado de humor cuando miramos a estos individuos con depresión. Entonces este es uno de los argumentos y estábamos viendo el DST para el resultado de las mejoras de cognición específicamente en pacientes con depresión. Entonces, cuando usamos los 20 miligramos independiente del resultado, vamos a ver mejora cognitiva. Lo que se está diciendo entonces es que la mejora cognitiva en los pacientes con este medicamento es independiente de las otras mejoras. Hay un estudio muy grande que se está llevando a cabo ahora en Canadá y que está viendo imágenes neuronales en estos pacientes. Estamos esperando los resultados. Es un estudio enorme y va a ser muy interesante. Estamos participando ahí. I have a question for Dr. Setkovich. ¿Se reduce a cambiarles el nombre? No, nadie sabe eso. Es un esfuerzo pensaron que podría ser útil. Ahora en Japón están evaluando los resultados. Parece que los resultados fueron levemente positivos. Nosotros, está sometida a publicación, reprodujimos esta encuesta en Latinoamérica, entre todos. Es muy probable que muchos de ustedes hayan participado de esta encuesta sobre qué es lo que opinan los psiquiatras. Es una posibilidad. Yo no creo, los psiquiatras piensan que cambiar el nombre no soluciona las cosas, pero posiblemente contribuya a disminuir la carga estigmatizante del diagnóstico. Yo a algunos pacientes he empezado a hablarles, por ejemplo, pacientes delirantes que tienen un problema de saliencia aberrante, para explicarles cómo es su ideación delirante. Y algunos de ellos entienden, y digo, mira, esta medicación que yo te sugiero que tomes, que por supuesto no toman porque son delirantes, pero aceptan más eso que un diagnóstico más global como esquizofrenia. Yo no sé, es un tema que hay que discutirlo. Khalil, ¿quieres agregar algo? No Brasil, Campaña ahora de la Asociación Brasileña de Psiquiatría de estar más en los medios, más presente en los medios. Hay constantes divulgaciones por parte de artistas que se exponen diciendo que han tenido patologías. El cantante más famoso de Brasil, Roberto Carlos, dijo que tenía trastorno obsesivo compulsivo y se expuso, dijo que mejoró con tratamiento en revistas, en los medios, y muchos personajes lo han hecho. El Congreso Brasileño de Psiquiatría lleva artistas, personas, figuras públicas, y eso nos parece que reduce el estigma, que las personas puedan exponerse de una manera más clara sobre su patología. Esta es como un crimen, es decir, una campaña de la Asociación Brasileña de Psiquiatría de divulgación de enfermedades mediante la presencia constante de estas personas en los medios. Las telenovelas brasileñas, las teleseries que tienen un gran público en Brasil, todos incluyen pacientes bipolares, esquizofrénicos, dependientes químicos. Todo esto también creemos que tiene tiene una muy buena recepción en la sociedad brasileña en términos de las enfermedades. if I can make a comment,